Florencio también se conectara porque él, digamos, representaba esta Claro, propuesta. claro, Pero no hay sí, él problema. tiene la propuesta, pero ¿qué te parece si analizamos de la parte de lo que nos ha enviado ya en la parte final? De ahí estás abriendo, ¿cierto? El archivo. Sí, esta es. Ah, ya, Estamos perfecto. viendo segundo módulo, era lo que faltaba ver. Buenas noches, Bien, colega. Noches a los colegas que se están lo que uniendo. veo, Buenas Hugo, noches. buenas noches con todos. Buenas noches. Hugo, lo que veo ahí es el resultado pues, del análisis que han hecho para obtener las capacidades, ¿no? Mm, Entonces tenemos que manejar su capacidad que dice que monitorea el rendimiento de la infraestructura, plataforma y servicio de TI, de acuerdo al umbral de operación, riesgo y política de seguridad. ujú. Y para hacer eso, en su capacidad tiene, o en sus indicadores, dice, ejecuta acciones de lectura y rendimiento de funciones de la infraestructura, plataforma de servicios. Ujú, Interpreta los resultados consolidados de las acciones de lectura y diagnóstico y ujú. reporta las acciones realizadas según los niveles de operación y eventos inesperados de manera... Esos son sus indicadores para su competencia. Sí, sí, lo que también Ahora, había estado revisando. ahora cuando llegamos al contenido, ya veo de repente un poco disperso, ¿no? O sea, eh, parámetros de rendimiento físico de un centro de cómputo. Buenas noches, levante la mano, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos al colega Francisco Florencio. Ahí está. Colega Florencio, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas. Buenas noches. En principio, creo que debemos centrarnos. Tenemos que partir analizando la unidad de competencia número 2. De ahí vamos a empezar a analizar para empezar a darle la lógica a lo que viene, que son las capacidades y los contenidos. Cuando compartí este archivo el día de ayer, bueno, la última reunión, habían algunos ajustes que hacerlo a esta parte del módulo 2. Y justamente en el transcurso de esta reunión vamos a ver esas pequeñas modificaciones, como por ejemplo los contenidos. Tengo un archivo ya actualizado y justamente abajo también vamos a ver por un error del formato que se ha omitido una capacidad, pero yendo al punto, en lo que es la capacidad, o perdón, la unidad de competencia, en esta parte de nuestro plan nos está hablando de todo lo que corresponde a el monitoreo de nuestro centro de cómputo, de la infraestructura, y entendemos también no solamente a nivel de hardware, sino también de software. La unidad de competencia 2 es corta en realidad en forma textual. No por eso es que, no por el tiempo es que se ha puesto solo 3 capacidades, sino por el hecho de que tenemos que darle un peso suficiente a las capacidades correspondientes. Incluso también hay un debate que ha quedado pendiente. Yo no sería de la idea que ya sumamos el primer módulo como aprobado. ¿Por qué? Porque hay un análisis que hay que hacer ahí con respecto a lo que es el mantenimiento. Porque como verán, en la primera unidad de competencia hay mantenimiento, pero hay mantenimiento predictivo. Y en la segunda unidad de competencia hay mantenimiento preventivo y correctivo de rutina. Entonces también vamos a tener que retrotraernos a eso para poder tomarle la lógica a este plan. Vamos por partes, sugiero yo, con respecto a lo que es el análisis de las capacidades, qué es lo que queremos lograr en las capacidades para fundamentar la unidad de competencia, y luego vamos viendo el contenido con los ajustes que le hemos realizado y que tiene más sentido, ¿no? Entonces, no sé si me permite en ese sentido seguir con lo que es la explicación de la primera capacidad. En cuanto a lo que estaban señalando, contenidos. La observación era el contenido. No sé si se puede ubicar, colega
Hugo, en el módulo 2M2. Está. En esa parte de contenidos, lo que se está sugiriendo es que, como la capacidad completa es monitorear el rendimiento de la infraestructura de plataformas y servicios, el primer indicador del logro de la capacidad es ejecuta acciones de lectura de rendimiento y funcionamiento. Hablaste de benchmarks. Puede ser, claro, exactamente. Porque nosotros vamos a hacer ahí incluso hasta un stressing de todo lo que es la infraestructura de los equipos o del centro de cómputo. Correcto, no hay problema ahí. Pero también tenemos que darnos cuenta el objetivo de por qué hacemos esto. Nosotros estamos pensando que nuestros estudiantes van a seguir una secuencia lógica, ¿no? Las unidades de competencia tienen su secuencia de complejidad, pero eso también es algo relativo, porque van a haber casos en los cuales tenemos que considerar que estas unidades de competencia no son propedéuticas. No es un prerequisito haber llevado la primera para llevar la segunda. Se sugiere que sea así. Pero, ¿qué haríamos con un estudiante que está viniendo como nuevo y hay solamente la oferta de esta unidad de competencia 2? A él también tenemos que darle el fundamento de lo que es el hardware. Pero el hardware está hecho arriba. Ustedes dirán, ¿qué hacemos aquí abajo? Abajo también tenemos que utilizar estos parámetros de rendimiento físico para darle un alcance de cómo entender la arquitectura de lo que es el hardware. Y eso lo hacemos indicando cuál es el mínimo rendimiento, el rendimiento medio y el rendimiento máximo en parte física de un equipo de cómputo insertada en un centro de cómputo. Por eso es parámetros. Tanto en forma física como en forma lógica. Y ahí dice aplicativos de análisis de rendimiento. Ahí vamos a usar el CPU-Z, el Cinebench, el Crystal Disk Mark, el AIDA32. ¿Para qué? Para que con estos aplicativos podamos indicarle al estudiante que cada parte interna tiene su descripción y tiene su nivel inicial, su nivel medio y su nivel máximo, ¿no? De esta forma nosotros lo que vamos a lograr en esta parte es evaluar que el estudiante pueda de verdad, al hacer las lecturas, empezar a interpretarlas. Entonces ese es el fundamento del contenido del indicador 1 y que se relaciona porque es parte de lo que vamos a evaluar cuando evaluemos la capacidad monitorea. Hasta ahí es lo que se interpreta en esta parte de contenidos, que falta detallar los aplicativos que se van a usar y que, como les repito, es para que todos podamos aportar acá, ¿no? Por el momento hay nada más, coordinador Hugo. Muy bien, se agradece justamente el aporte, por eso estaba esperando que se conectara, porque creo que era la mejor forma de explicarlo. Yo lo leo y en función de lo que lo leo más o menos interpreto qué es lo que se busca, ¿no? Yo lo que percibo aquí es básicamente que, claro, también, como dice, tiene que ser propedéutico de alguna manera. Si alguien se une acá recién en el segundo módulo, por acá podemos aprovechar este espacio de repente para, como quien dice, nivelarlo, ¿no? Y de paso también cubrir el apartado extra de lo que sería repotenciación, creo yo, porque nada mejor que el benchmarking, justamente el análisis de rendimiento, para justamente ver qué posibles mejoras se pueden hacer a los equipos que se tienen, ¿no? Disponibles, hasta dónde pueden llegar, también cubrir los límites, ¿no? Como usted mismo menciona. Entonces, sí, en ese apartado yo creo que lo tengo claro y está bien, de hecho es un punto fundamental, elemental, que se tiene que tocar. Se tiene que tocarse así, o sea, que esté aquí o esté más arriba, no sé, pero se tiene que tocar, ¿no? Y está bien. Creo que está bien justamente ubicado acá también, considero, por el tema de que en la primera parte, digamos, como que se toca lo más elemental, fundamental, y por acá ya como que terminamos de, digamos, exprimir lo que ya sabemos para ver hasta dónde más podemos llegar, ¿no? Con la tecnología. Está bien, está bien. En términos de las capacidades también creo que tiene lógica. Justamente mencionaban la última vez el tema de que los verbos estuvieran, ¿no?, nivelados, que no se pusiera un verbo de menor nivel, digamos, acá arriba, en lo que es la unidad de competencia. La capacidad y respecto de los indicadores de la capacidad. Lo que dijimos es que, colegas, todos tengamos esto para analizar
que los indicadores del logro de la capacidad nos sirvan de verdad para evaluar la capacidad que está a la izquierda, que es monitoreo. Entonces tendríamos que ponernos en este instante a leer y decidir si de verdad, si yo veo que el estudiante ejecuta acciones de lecturas de rendimiento, ese indicador va a servirme a mí para evaluar la capacidad de que sí va a monitorear el rendimiento de la infraestructura, ¿no? Lo mismo va a pasar con Interpreta. Entonces, la idea sería que todos pongamos el análisis ahí para cumplir la formalidad, pues, ¿no?, de lo que se necesita, lo que se requiere a nivel pedagógico con respecto a lo que es indicadores de logro de la capacidad, y luego, si el conjunto de estas capacidades van a lograr, pues, la unidad de competencia. Eso es lo que estábamos conversando en la sesión anterior. Bien. Sí, cierto. El apartado de ejecuta, interpreta, reporta, clarísimo. Ejecución de justamente de lo que serían las acciones de lectura y rendimiento. O sea, en pocas palabras, correr las aplicaciones, interpretar los resultados que nos arroje estas aplicaciones y reportar los resultados, ¿no? Las sugerencias que haya de mejora, de repente las incidencias también que haya, porque puede haber incidencias también obtenidas a partir de estas pruebas. Sí, yo creo que cada uno de estos puntos es evaluable, ¿no? Aquí el conocimiento de qué herramientas utilizar para llevar a cabo este monitoreo, si sabe o no leer los resultados, los datos que te arroja esas pruebas, y pues reportar, elaborar el informe o reportar, ¿no? En todo caso, si hubiera incidencias o posibilidades de mejora. Sí, yo creo que no, por mi parte al menos está claro. No sé cómo lo ven, colegas. Podríamos de repente ahí un verbo que diga un cambio más que nada, ¿no? Porque dice realiza, en vez de poner report, en vez de reporta, podrías poner realiza las acciones de reporte, ¿no? Ahí podríamos cambiar en realizar y reportar, ¿no? Realiza acciones de reporte según niveles de operación y eventos intelectuales, o sea, todo lo demás está bien, ¿no? Solo que ahí ya tenemos una acción más concreta, ¿no? ¿Te refieres ahí, colega? Sí, en la 3. Sí, ahí reporta, donde es marcado. Ajá. O sea, solamente se hace el cambio en vez de reportar, no haya una ejecución, ¿no? Ahí tendríamos que ver el contenido, justamente. Si se hace ese cambio, sucede lo siguiente. En nuestra unidad de competencia y los indicadores vemos que el estudiante va a reportar las acciones realizadas, va a reportar el seguimiento, va a reportar la incidencia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos valiéndonos de este verbo reporta, porque está expreso en lo que es unidad de competencia e indicadores, y de ese verbo nos estamos valiendo para poder hacer el contenido. No sé si podría mostrarnos el contenido, profesor Hugo, en el M2 de reporta, del indicador de reporta. El contenido del indicador reporta es reportes de rendimiento de equipos informáticos, ¿no? Reporte de eventos programados en los equipos, reporte de eventos urgentes sucedidos en el centro de cómputo. Justamente lo que hace el auxiliar técnico, que una vez que ya atiende la incidencia, atiende o hace las lecturas, tiene que reportarlas. Si le ponemos realiza, ¿cómo quedaría, no? Realiza el reporte de las acciones realizadas. Bueno, es un juego de palabras. Yo no colocaría eso otra vez, realizar. Justamente si cambiamos el indicador de logro de la capacidad, en vez de reporta le colocamos realiza, ¿cómo quedaría? A ver, probemos. Quedaría realiza las acciones, probemos. De reporte. Realiza las acciones de reporte. Según, y todo lo demás. O sea, no cambia nada. Básicamente es para poderlo más adelante tener tus propios indicadores, cómo evaluarlo, ¿no? Eso justamente, nada más. O sea, es un algo más práctico ya. Lo que vamos a evaluar es justamente el hecho de reportar
o de realizar reportes. Al final es lo mismo, tendríamos que simplemente definir qué es lo más directo, ¿no? El acto de reportar o realizar el reporte. Bueno, en ese caso el castellano es rico, es amplio, ambas cosas son válidas. Tendríamos que ver cuál es lo más directo, cuál es lo más ejecutivo y cuál es lo más práctico, ¿no? Eso ya quedaría a consideración de los colegas. Personalmente no le encuentro diferencia, solo estamos extendiendo la palabra. Y lo cierto es que también para lo que se supone el perfil del auxiliar técnico va a ser, está bien, porque no es como que podamos directamente realizar cualquier operación de mejora o de solución directamente, ¿no? O sea, solamente podemos pasar la información, evaluar y pasar la información, pero de ahí no nos toca decidir. Entonces, lo veo igual, la verdad. No puede quedar así como estaba inicialmente, puede quedar también así. No le veo mucho sentido el cambio, la verdad. Hay que verlo con los contenidos, a ver si tiene coherencia, poniéndole realiza y adaptarlo, pues, porque si no vamos a quizá para ampliar la gama de posibilidades, ¿no? Realiza las acciones de reporte, Ojo que realiza le estamos usando abajo también, ¿no? Como, bueno, hay que verlo también. Sí. No, sino que el tema es qué posibilidades nos da. O sea, reportar, realiza las acciones de reporte. Bueno, yo lo veo igual. Colegas, ¿alguna opinión por ahí? Bueno, no parece que hubiera opiniones. Sí, dígame. A ver, fíjate, yo estoy viendo el que he descargado. A ver, un ratito, a ver. En lo que tú estás proyectando. En las capacidades. Ahí está. Ya. Lo primero es monitorea, ¿cierto? Uh-huh. Luego dije ejecuta y luego dice más abajo son 3, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que me estoy abriendo un poco en el espectro mayor. Hasta acá. En el primer punto que estamos tocando del monitoreo de rendimiento, hablas justamente su capacidad de monitorear el rendimiento. Luego viene ejecuta, ese es el otro mantenimiento, y el otro viene un reporte, que es otro tipo de reporte también, ¿no? En el tercero. Y en el primero... Y dice ejecuta, interpreta y reporta. Lo que ahorita lo estoy cambiando. Reporta, tiene que ir ahí. Abajo estamos viendo que sí ya he considerado realiza reportes de formatos. Y eso tiene un objetivo porque ahí vamos a ver cómo engarzamos la parte de ofimática. Claro. Entonces, justamente para buscar que no se repitan las cosas es que se ha tratado de cuadrarlo de esa manera. Porque en esta capacidad de elaborar, como estábamos sosteniendo la sesión anterior, tenemos que basarnos para todo lo que corresponde a nuestros cursos de ofimática. Entonces por eso yo creo que debe mantenerse reporta directamente. No le cambia en nada el sentido al final. Reporta sería bien porque, como dice el colega, ahí se va a reportar mediante una hoja en Word o en Excel, ¿no? Va a reportar las fallas, ¿no? Por ejemplo, falló de repente el CPU, el monitor. Ahí va a reportar todo lo que tiene del centro de cómputo, cuántas máquinas están fallando el monitor,
del teclado, que si va a hacer un reporte, ¿no? Porque cuando uno va a hacer un soporte técnico a un centro, lo primero que yo, por ejemplo, hago es doy un diagnóstico de qué máquinas están mal, ¿no? Y luego le hago un reporte al director, por decirlo. Esta máquina está fallando el monitor, esta máquina está fallando, por decir un ejemplo, ¿no? El disco duro, la máquina está fallando o sea, debería hacer un reporte de fallas, ¿no? Yo pienso que reporte está bien. Gracias. Y como dice el profesor, ahí se va a hacer con un Excel o con un Word el reporte, pero con lo que es lo que llevamos en lo que es ofimática, lo hace el reporte bien en un Excel o bien en un Word. Claro. Avanzamos, Hugo, avanzamos. Sí. Déjalo como reporte, no hay problema, ¿no? Sí, solamente queríamos saber la opinión de los colegas, pues, para ver si todo estaba en orden. No hay problema. Yo creo que puede quedar también, porque la verdad que el cambio también podría ir como mencionas, colegas, sino que la verdad que no veo cambio alguno. Es lo mismo, estamos parafraseando prácticamente. Sí. Voy a ir coloreándolo ya, para más o menos hacerme la idea. Y de paso quería aprovechar y mencionar lo que mencionaba el colega Florencio, respecto a lo del mantenimiento. Sí, me acababa de percatar justo cuando acabó la reunión la última vez, y sí me percaté ese detalle. Lo que yo pienso que podría ser más sencillo para no alterar demasiado el contenido y tenerlo más claro, sería que aquí, de repente, en esta primera parte de mantenimiento, nos centremos sobre la computadora como tal, solo computadora. Y como acá abajo en el segundo módulo ya estamos tratando el centro de cómputo como un todo, como un global, ahí recién abarcar lo que es mantenimiento como tal, pero hablando ya del centro de cómputo, ¿no? Como un todo. Es lo que, bueno, es una sugerencia igualmente. Vamos a ir avanzando por partes, pero era más o menos en respuesta como una posibilidad a lo que de repente se estaba viendo, ¿no? En tema de mantenimiento. Porque ahorita justo vamos a entrar ahí. Acá hablamos de ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de rutina del centro de cómputo, ¿no? Arriba me parece que mencionan de computadora, o si no se menciona, se podría mencionar como tal, ¿no? Una cosa es lidiar solo con la computadora y otra cosa es lidiar con todo el centro de cómputo como tal, que ya involucra otras componentes. Lo que de paso nos ayudaría para incursionar en el tema sin ser invasivos del tema de redes, ¿no? Entonces, yo lo veo así, no sé, colegas, como digo, ¿qué opinarán ustedes? De tal forma que así tocamos el tema, pero sin ser invasivos, y de paso le damos cabida a que el ciclo técnico pues, pueda cubrir los temas que corresponden. Ahora, aquí, mantenimiento preventivo, correctivo de rutina del centro de cómputo, salvaguarda la información del equipo del negocio, corre buenas prácticas. O sea, acá hay unos indicadores. Ejecuta el mantenimiento, elabora el plan de mantenimiento. Si me permite. Sí, adelante. Tenemos que leer exactamente lo que nos dice la unidad de competencia número 2. Nuevamente nos remitimos ahí. Dice a la letra, ejecutar acciones de monitoreo, y luego dice, y otras acciones operativas programadas. O sea, eso es lo que dice así, sucintamente. Ejecutar acciones de monitoreo ya lo estamos cubriendo con la parte superior. Y luego nos pone otras acciones operativas, no dejándonos claro. Pero si analizamos los indicadores de la unidad de competencia y nos remitimos al número 3, nos dice lo siguiente: ejecuta acciones de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de rutina. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos de aquí, porque este es un indicador del logro de la competencia y tenemos que obviamente trabajarlo, hacerle su capacidad para lograrlo. Es en base a este indicador de la UC que se está redactando aquí, en este caso, 4 indicadores del logro de la capacidad, que es ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de rutina. Es decir, como nos estaban sosteniendo en las capacitaciones, estamos inspirándonos en el indicador del logro de la competencia número 3 para formular esta capacidad. No a la letra, no textual, no exacto, pero que necesitamos realizarlo. Eso es lo que en esta unidad de competencia nos llama a poner, ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de rutina, sin embargo nos dice.
Y esto no debe invadir el ámbito de la unidad de competencia 4 del ciclo técnico, en donde a la letra dice realiza las mejoras, mantenimiento preventivo y acciones correctivas en la infraestructura y plataformas de tecnologías de información. Eso es lo que dice la unidad de competencia 4 del ciclo técnico. Y ahí a los directores o colegas del ciclo medio con los cuales conversamos para plantear esto, se les dice y se les indica y ellos comprenden bien, y si hubiera alguien también, un director de ciclo técnico medio que nos dé su punto de vista, que no va a haber un cruce para nada, que no estamos invadiendo el ámbito del ciclo medio, porque las unidades de competencia son claras y desde ahora nos están diciendo, nos están avalando en este punto. Entonces ese es el fundamento de colocar el mantenimiento de esta forma. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la primera también colocamos mantenimiento? Si puedes retroceder ahí, porque esto es lo que quisiera que se analice bien, porque hay que comprenderlo bien y bueno, es la propuesta, pero tenemos que sustentarla después, ¿no? Después esto va a ser analizado. Sucede lo siguiente, nosotros en las reuniones que hemos tenido, estábamos definiendo que necesitamos desde la UC1 tener pues que lograr que el estudiante ya tenga habilidades y competencias suficientes, ¿no? Necesarias. Hablábamos incluso el especialista Macario nos está indicando, debes enseñarle a formatear, a particionar, a instalar programas. Y eso no es tanto así, le decía, ¿no? Porque también hay que cuidarnos del formalismo. En ese sentido, se ha sugerido colocar mantenimiento predictivo, porque dentro de los 4 tipos de mantenimientos que existen a nivel técnico está también el predictivo, que no es tan, digamos, profundo, no es tan complejo como un correctivo o un preventivo específicamente hablando, pero que nos da ahí la posibilidad de darle al estudiante, de brindarle al estudiante la idea de cómo se hace un boteo, cómo se hace un particionamiento. Y se acuerdan que la sesión anterior hablamos de hacerlo de primer nivel, hacerlo de una manera en la cual no excedamos lo que nos dicen las LAC, pero ya dentro del taller, dentro de la currícula escondida que nosotros también tenemos que manejar y brindarle algo más al estudiante, podemos fundamentarlo. Entonces, por eso es que arriba se coloca mantenimiento predictivo y abajo ya lo que es el preventivo y el correctivo. Y abajo sí ya nos mandamos con todo, pues, ¿no? Abajo sí ya con todos sus nombres completos, porque estamos siendo fundamentados por lo que nos dicen los indicadores de la UC2. Ese es el detalle que teníamos que observar y que quería explicar para ver, no sé, cuál es la opinión, porque de lo contrario, si sacamos arriba en la UC1 no nos dice nada de mantenimiento, ¿eh? Nada, ni en los indicadores, ni en la unidad de competencia, pero necesitamos ponerlo y fundamentarlo. Esta es la manera que se ha visto para poder lograr eso, a menos que haya otra solución, tal vez que ustedes puedan sugerir, bueno, o perfeccionar la idea, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que se vea antes de ir avanzando, coordinador Hugo. Buen punto. Y sí, sino que la idea es que nada más, digamos, no suene redundante, ¿no? Es el tema. A primera vista pareciera que redundásemos, sino que claro, si uno lo ve bien, hablamos de mantenimiento preventivo. Predictivo. Predictivo, ¿no? Predictivo. Podemos definirlo para que tengamos las cosas más claras. Claro, es que acá también se usa el término preventivo. De preventivo, predictivo. No, predictivo. Si dice preventivo hay que corregirlo. Todo debe decir predictivo. Hay de repente un pequeño error de tipeo. Debe decir predictivo. No, o sea, arriba dice predictivo y acá abajo también dice preventivo. Por eso, ahí preventivo, habría que ponerle predictivo entonces. Puede cambiarle eso porque no. ¿Acá abajo también? Abajo no. Por eso le digo, acá abajo como dice preventivo, por eso que. Y yo digo, arriba dice predictivo en el primer módulo, pero acá también dice preventivo. A ver. ¿Preventivo, predictivo no sería lo mismo?
No, No. Es justamente por eso sería bueno definir, porque hay una diferencia que no es, digamos, demasiado grande, pero hay diferencias. Y en cuanto a lo que es en la UC1, poniéndole el predictivo, estamos definiendo que ahí vamos a hacer un tipo de mantenimiento que incluso va a usar los sentidos, ¿no? Se va a anticipar más incluso que el preventivo a los posibles fallos que puede tener el equipo de cómputo e intentar evitarlos. Está basado básicamente en la determinación del estado de la máquina en operación mientras está funcionando. Se basa en que las computadoras pueden dar un tipo de aviso antes de que fallen. Los avisos clásicos que pueden presentarse desde Windows o cuando ya está haciendo el post, el BIOS, y salen algunos mensajes al iniciar. Y este mantenimiento percibe estos síntomas para recién ahí tomar acciones. Por ejemplo, se puede hacer un mantenimiento predictivo eliminando programas antiguos que pueden estar afectando el rendimiento en segundo plano, o pueden analizarse el espacio del disco duro para que ya no se llegue al límite y eso redunde en el bajo rendimiento. Borrar archivos temporales, ver las temperaturas, medir temperaturas, cómo va la actividad del CPU, la memoria RAM, incluso hasta un pequeño monitoreo de la red, que se engarza justamente con lo que es más abajo monitoreo. Eso es básicamente no tan amplio como un preventivo y que nos da ahí la posibilidad de agarrarnos de ahí y darle más carne, como se dice, pues, al estudiante, ¿no? Pero bueno, esa es una idea. Sí, profesor Flores, yo concuerdo con usted. Es realmente la subdivisión de los dos parece genial, porque después de ello va a venir enrasado ya el ciclo medio. Y obviamente ahí, como usted dijo, se va a dar más información. Me parece que está bien definido, está bien. Cuando eso pase, digamos, al análisis de los especialistas en la UGEL o en la DREL, y llega el momento de poder sustentar esto, hay que decirlo de esta forma, porque ellos a veces no lo ven así, dicen, no, pero es lo mismo, al final estás repitiendo arriba y abajo, y no se puede repetir las capacidades, es cierto, entonces hay que fundamentarlo bien, por eso quería que podamos aportar y entenderlo juntos, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo concuerdo en el tema de que mientras más mantenimiento se vea, enhorabuena, pero solamente que no me queda claro, ¿no? O sea, eso predictivo, preventivo, sigo insistiendo, al menos en el aspecto semántico, para mí es lo mismo y estoy seguro que los especialistas seguramente también van a caer en ello. Justamente, quizás estoy mal, quizás de repente hay una diferencia, ¿no? Como que ellos lo ven como semántica porque solamente lo ven por encima. Claro. Nosotros tenemos que verlo como técnicos porque somos los especialistas técnicos y por eso estamos reuniéndonos acá. Ah, ya, bueno, no, normal, sino que lo que pasa es que yo también no lo tenía, no lo tengo, ¿no? Redondeada la idea de qué diferencia hay entre predictivo y preventivo, la verdad. Pero bueno, no hay problema. En todo caso, si hay una diferencia como me indica, pues se sustenta y está, ¿no? No hay problema. Ahora, dentro de lo que es esta capacidad de los indicadores, elaborar el plan de mantenimiento, o sea, acá planifica en pocas palabras, realiza acciones de operación, de mantenimiento preventivo de rutina, ya. Y otra vez realiza acciones de operación, mantenimiento. Correctivo, ¿no? Este es el preventivo, correctivo y ejecuta acciones de mantenimiento y salvaguarda. Esa parte de ejecuta acciones de mantenimiento y salvaguarda, eso es redes. Y desde que ustedes, colega Hugo, sabrá que cuando en los debates de la UGEL 06 veíamos la forma de colocar redes y sugerí esa solución. Y por eso de ahí nos vamos a agarrar para hacer un poquito de redes. Y eso lo vamos a ver en la parte de contenidos. Pero antes de irnos a ese punto, no sé, entonces, ¿cómo quedaríamos con esta unidad o esta capacidad y sus indicadores? Para seguir avanzando, si es que estuvieran de acuerdo, ¿no, colegas? Yo estoy de acuerdo, la verdad. Hugo, está bien, porque estamos tocando más información también en este segundo módulo. Sí, también estamos ampliando sin ser invasivos, eso es bueno. Claro. Adelante, colega, disculpe, no le quise interrumpir.
Colega Guapaya, creo. Sí, estoy de acuerdo también. Estoy de acuerdo. Sí. De repente quizás el verbo de repente realiza por otro similar para no ser repetitivos. Sí, quizás eso podría ser, porque también cuando vi dos realiza dije, ¿qué? Dos realiza, bueno. Podría ser, sí, un cambio de verbo quizás, ¿no? Nada más, un sinónimo. Lo que nos podrían observar básicamente es de que se podría juntar en uno solo, nada más, ¿no? ¿Por qué lo han hecho por separado si es el mismo verbo? A ver, vamos a explicar un poquito. ¿Por qué se hace separado en estos? A ver si me permiten verlo, porque lo estoy viendo, no lo veo ahí, lo veo muy pequeño. A ver. Ya. Sucede lo siguiente. Tendríamos que ver la forma de separar, porque una cosa es acciones de operación y mantenimiento preventivo de rutina. Mantenimiento preventivo de rutina, o sea, es preventivo. Y otra cosa es acciones de operación de mantenimiento correctivo de rutina. Entonces son dos cosas que creo yo no se podrían mezclar, y es más, pedagógicamente deberíamos hacerlo así, debido a que esto nos da la posibilidad de evaluar mejor incluso, y hasta cuando lo veamos en el creditaje y en las horas y en el contenido mismo también nos da la posibilidad de individualizar el rendimiento o el aprendizaje del estudiante, ¿no? Porque son ciertamente mantenimientos los dos, pero uno es preventivo y el otro correctivo. Cambiar el verbo podría ser, ¿no? Lo que los dos realiza, bueno, se podría hacer, pero el sentido de ambos difiere en que es uno preventivo y el otro correctivo. A eso se debe. Sí, en definitiva son diferentes. Los procesos son completamente diferentes también, al momento de llevar a cabo cualquiera de los dos. Uno en el preventivo son completamente acciones completamente diferentes. El correctivo es otra cosa. Comprende otra serie de acciones completamente diferentes. Sí, eso, no, ahí sí completamente de acuerdo con el colega. Ahora, y está genial que esta última parte justamente, digamos, esta parte en general, ¿no? Nos dé también la apertura para poder, digamos, tocar redes sin ser invasivos, ¿no? Con el ciclo técnico. Está genial. En ese apartado sí está muy bien. El verbo sí. ¿Alguna sugerencia, colegas, para cambiar ese verbo realiza? Quizá aplica o ejecuta, ya no, porque está acá. O puede ser efectúa. Sí, también podría ser efectúa. No sé, de repente hay alguna taxonomía que seguir, de repente. Cuando se visualiza el contenido del área mejor dicho, del mantenimiento y rutina y salvaguarda de información del centro cómputo, en la primera competencia hablas de que elabora el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Y en cuanto a su contenido, se habla nada más de técnicas de mantenimiento preventivo de rutina, mantenimiento preventivo, todo gira en lo que es prevención. Después, en el segundo, dice, realiza acciones de operación y mantenimiento correctivo, y todo lo que su contenido refleja es netamente de corrección, de correctivo. Muy bien, Jorge. Justamente había adelantado eso al principio. Había habido por el formato un error, pero lo he actualizado y si me permiten voy a pasar por el grupo para ver la versión que ya está corregida. Si me permiten los coordinadores. A ver, un favor. Sí, adelante, por favor, para irlo aperturando aquí. A ver si ya llegó. Sí, ahora sí ya llegó. Voy a proceder a descargarlo un momento. Ahí también numeré nuevamente. Recuerdas que
La vez pasada la numeración no Sí, estaba. había varios errores de numeración. Sí. Un momento. A ver, un momento, voy a dejar de compartir aquí. Y... no, esto no. Ya, aquí está. Ya, ahí más o menos. Mantenimiento de rutina y salvado de la información en el centro de cómputo. Creo que no hay más, o sea, no hay grandes cambios en ese apartado. Así que podemos revisarlo. Todo está igual. Acá estábamos, ¿no? Voy a aumentar el zoom también para que se vea mejor. Y aquí, ¿no? Bien, veamos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Elaborar. Elabora sería, ¿no? Elabora, realiza, ejecuta. Muestra en pantalla para observar ahora los contenidos, el contenido. por favor. Sí, los contenidos, ahí están. Chispas, no está. No está mostrando. No está demostrando, sí, disculpen. No hay nariz tampoco, yo pensé que estaba compartiendo. Ya, a ver qué barbaridad. Ya, ahí están los contenidos. Igual lo pueden descargar del grupo, ahí en el grupo lo ha subido el colega. En el grupo pueden descargar y revisar. Analicemos entonces los contenidos de cada indicador para ver si ahí lo podemos enriquecer o qué opinión podemos dar. A ver, lo que entiendo ahí es que primero se planifica, ya, objetivo, prioridades, inventario, periodicidad, evaluación, ya, planificación. Aquí recién se ejecuta. Técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo. Y correctivo, bórralo. Y correctivo no debe ir técnicas de mantenimiento preventivo, nada más. Preventivo. De rutina. Ya. Preventivo de rutina. Ya. Y de ahí, acá, ejecución del mantenimiento correctivo de rutina. Y ejecución de operaciones de mantenimiento preventivo de rutina, ya. A ver, en esta parte justamente, en la parte que dice técnicas de mantenimiento preventivo de rutina, ahí justamente, vamos a tratar después de hacer el plan arriba, pues, ¿no? Después de hacer el plan, vamos a ver todo lo que es prevención, unidades de almacenamiento, procesos, memorias, etcétera. En la parte de abajo es donde está lo capital. ¿Por qué? Porque ya es correctivo, o sea, ya es un poco más grave. Y nos estamos basando justamente en lo que es correctivo para lo que es mantenimiento correctivo de BIOS y CMOS, por ejemplo. Y en esto vamos a colocar el hecho de cómo podemos, para hacer mantenimiento correctivo de BIOS, tenemos que saber cómo entrar al BIOS, ¿sí o no? Tenemos que saber cómo ingresar al BIOS y al CMOS, o sea, al setup. Tenemos que saber cómo bootear. Una vez que ingresemos al BIOS, lo reconozcamos, solucionemos alguna desconfiguración que haya, configuremos el arranque. Nos estamos basando de hacer un mantenimiento correctivo para poder entrar y enseñarle al estudiante a ingresar al BIOS, a su setup, sea UEFI, sea MBR, etc. Luego de eso, ver exactamente lo que es, cómo va a bootear y arrancar la computadora con su USB. Esto es lo que corresponde al mantenimiento correctivo. Estamos corrigiendo algunas fallas que hay y nos estamos agarrando de acá para enseñarle justamente todo este primer paso previo para lo que viene, que es el mantenimiento correctivo de unidades de almacenamiento, o sea, discos duros.
Asumamos que el disco duro es el que esté fallando o el Windows esté fallando, pero está en el disco duro. Y ahí nos estamos justamente relacionando con el hecho de que una vez que bootemos, vamos a poder particionar el disco duro, formatear el disco duro, y luego de particionar y formatear podemos darle un mantenimiento correctivo al software. Si el sistema operativo es el que está dañado, hay que corregirlo, hay que darle un mantenimiento correctivo, y eso implica instalación del sistema operativo 7, 8.1 o 10 u 11. Luego implica también que si tú has formateado y has instalado, tienes que instalarle pues también los aplicativos de ofimática y utilitarios, también implica eso. Luego optimización. Hasta ahí toda esa es la parte fundamental que siempre estamos necesitando lograr en ambas unidades de competencia, pero de una forma en que no se vea igual, tratando de respetar la formalidad de las unidades de competencia. Y bueno, ahí es donde cuando veamos el creditaje vamos a ver que tiene un poco más de peso, ¿no? Porque son operaciones que hay que hacerlas con bastante detenimiento. Eso de ahí te va a demandar bastantes horas definitivamente de práctica, ¿eh? Y eso es bastante tiempo, profesora. Sí, sí. Acá se va a ir gran parte del segundo ciclo. Acá es donde está la carnecita del curso. Por eso son solo 3 capacidades y no son 5 como arriba, pues, ¿no? Tal cual. De ahí viene ejecuta acciones de mantenimiento y salvaguarda de información, ¿no? La parte de redes básico, ¿no? ¿Y cómo se fundamentaría eso? Ese es el detalle. O sea, en el año 2016, cuando en el CEPRO Promade Magdalena, donde estaba trabajando, solamente se dictaban capacitaciones y les indicaron que tenían que hacer un módulo, entonces me encargaron de hacer la programación modular, en este caso de mantenimiento de equipos de cómputo, y teníamos que ponerle redes, pues, ¿no? Y no había dónde, porque también manejábamos la unidad de competencia 1, porque desde el 2016 existe. No la han cambiado, es la misma, al final las dos son las mismas que hasta ahorita manejamos el CENOF. La han trasladado nada más desde aquellos años. Entonces, ahí lo que se vio en ese momento, lo que vimos, es que si estamos hablando, si nos remitimos al indicador de logro de competencia número... número 3 nos habla salvaguarda de la información. Técnicamente nosotros podemos interpretar que las acciones de mantenimiento y salvaguarda de información necesitan almacenar la información en diferentes dispositivos, hacer backups, incluso hacer transferencia de información a nivel de una red, porque los centros de cómputo no son aislados, no son independientes, las máquinas están en redes. Entonces acá la observación que ponían cuando proponíamos esto, los de ciclo medio, no, pero redes lo hacemos nosotros en otro sitio, en otro lugar, pero la unidad de competencia nos está indicando que necesitamos capacitar al estudiante para que salvaguarde información y también sepa reconocer que es un cable de red, cómo arreglar si es que se ha roto el conector RJ45, cómo poder guardar la información en un disco duro compartido. Eso es redes, mínimamente, pero eso es redes. Entonces, basándonos en esto, tenemos que hablar no de redes, sino hablar de interconexión. Justamente ahí también se nos ocurrió la idea de cambiar la terminología. Pero al decir dispositivos para interconexión de computadoras, nosotros como técnicos sabemos que hablamos de dispositivos de redes para computadoras, porque ¿qué cosa interconectan las computadoras? Las redes, pues, sea Wi-Fi o sea cableada. Ahí estamos entrando a lo que es interconexión de computadoras o redes de computadoras, a través de cables, a través de Wi-Fi, señal inalámbrica, cómo compartir y salvaguardar información en computadoras interconectadas. O sea, una vez que estén en red, cómo salvaguardamos la información de la empresa o de la institución o del centro de cómputo. Siempre en una red hay una máquina terminal, un servidor, ahí almacenamos la información, tenemos que salvaguardarla ahí. Y tal vez nos dirán, pero ustedes solamente van a ejecutar el procedimiento, no van a hacer la red. Puede ser que sí, pero si se presenta una falla, nosotros como auxiliares técnicos tenemos que saber interpretar esa falla, y para reportarla al siguiente nivel debemos saber algo de redes, necesariamente, si no,
como decían en la clase, en la sesión anterior, estamos cojos. Entonces, no es que nosotros digamos acá y sostengamos, vamos a hacer las redes, vamos a hacer redes LAN, ser cliente servidor, instalar software especializado, no. Pero tenemos que enseñarle lo básico para interpretar fallas, para resolver fallas de primer nivel o reportarlas. Entonces, ese es el fundamento de poner interconexión más no nombre de redes, para luego evitarnos problemas con las demás unidades de competencia. Es que en el momento que pones salvaguarda de información ya están hablando de backups, y los backups tú no los haces tú, no te los vas a llevar por USB nada más, pues estamos hablando de salvaguarda de información, son toneladas de datos. Eso lo mueves por red o por discos externos, un NAS, qué sé yo, pero o sea, ya involucra sí así red cuando hablas de backup de información. Y eso lo está diciendo el SONOF literalmente. Entonces, yo creo que está bien. Más bien, a mí lo que me preocupa es más que nada acá, creo, las horas, ¿no? Tratar de ver cómo repartir las horas, porque a pesar que hay pocas capacidades, o sea, 3 capacidades nada más en la segunda parte, el tiempo va a ser un tema, digamos, importante, ¿no? Ver cómo repartir. Como mencionamos, claro, como mencionamos la sesión anterior, el debate va a ser acá cómo repartimos el creditaje, cómo repartimos las horas, y también habíamos mencionado que tenemos una propuesta de calendarización en donde más o menos nos despeje la mente de cómo podemos calzar esto, porque si no lo plasmamos en una calendarización por semanas, por días incluso, al final estamos hablando en el aire, porque después cuando lo veamos en fechas vamos a tener que suprimir algunas cosas o aumentar. Por eso yo creo que de la mano de esto, una vez que salgamos de esto, tenemos que aterrizarlo en una calendarización preliminar. ¿Me permiten, por favor? Adelante, colega. Sí, mi preocupación es en la capacidad 2, en el indicador 3. Si lo puede poner, por favor. Ahí lo tengo. Sí. Dice, realiza acciones de operación y mantenimiento correctivo de rutina de acuerdo con el cumplimiento del buen estado de infraestructura, plataformas y servicios de tecnología de información. Tiene algo parecido a lo que es la unidad de competencia 4, ¿no? Yo pienso que deberíamos variarlo un poco. ¿Por qué? Porque inclusive en el contenido no está hablando en sí de lo que es los servicios de tecnología de información ni de las plataformas, ¿no? Eso está más en la competencia 4, y la competencia 2 del indicador 4 habla también de las políticas de seguridad que también tiene la competencia 4, y como dice que sí, efectivamente trata ya desde el inicio trata del sistema de red, sino que nosotros debemos verlo desde el punto de vista en que lo estamos armando la red, ¿no es cierto? En que recién empezamos con los equipos informáticos y luego poco a poco vamos a ver pues los equipos de telecomunicaciones y la interconexión entre ellos, ¿no? La competencia trata precisamente de ello, de lo que es primero un mantenimiento, o sea, un reconocimiento de todo. Luego viene lo que es el monitoreo de ese mismo sistema, y en la tercera competencia habla pues de realizar la puesta de producción de los sistemas de información, o sea, ya habla de los sistemas en sí, ¿no? También es un poco para debatir cómo lo han considerado, porque si está hablando ya de sistemas de información, debemos conocer pues lo que son los lenguajes de programación, ¿no? Lo que son sistemas en sí, ¿no? Para dar pues un buen mantenimiento, ya sea pues el tipo que se utilice. Y la cuarta competencia, por ejemplo, nosotros estábamos considerando en sí ya todo lo que es el sistema de redes en sí en forma completa, ¿no? En forma completa. No sé cómo lo habrán considerado ahí, pero parece que hay un poquito de confusión en esas capacidades, ¿no? Para que no tenga relación con la cuarta competencia, ¿no? ¿Me permite?
Sí, adelante. Adelante. Sí, justamente tenemos a la vista todas las competencias, unidades de competencia del ciclo medio y obviamente nos habla de infraestructuras y plataformas de tecnología de información, es verdad. Eso no quita que también en el nivel auxiliar técnico nosotros hablemos de esta parte, porque también lo indica expresamente en los indicadores de la unidad de competencia del auxiliar técnico, tanto en el 1 como en el 2. Al decir acá en el indicador de la unidad de competencia número 3, indicador número 3 de la unidad de competencia número 2, perdón, nos habla expresamente buen estado de infraestructura, plataformas y servicio de tecnologías de información. Y no solamente ahí, nos habla en todos los indicadores de la unidad de competencia. Todos los hemos leído y en todos los indicadores como condición nos pone siempre arquitectura de infraestructura, de plataformas, políticas de organización, gestión, o sea, términos que nosotros podríamos decir, pero esto no es del auxiliar, esto debería ser del medio. Pero los ponen ahí, están ahí como condiciones y nosotros los tenemos que usar, porque de lo contrario tampoco lograríamos la unidad de competencia. Y esto va a ser diferente a lo que en su momento cuando se haga los planes del ciclo medio. Va a ser diferente básicamente porque nosotros estamos hablando de infraestructura de centro de cómputo. Este auxiliar técnico está orientándose a lo que es soporte de hardware en el sentido estricto de lo que nos indican las unidades de competencia y de software también, pues, ¿no? Cuando hablemos de la UC3 o la UC4 vamos a hablar de base de datos, vamos a hablar de programación, vamos a profundizar más en sistemas. Ahí es donde va a tomar otro sentido lo que es plataformas. Plataformas no solamente es un sentido único, tiene varias partes. Y según la lógica, entiendo yo del CENOF, debemos partir ya desde el auxiliar técnico, hablando de este tipo de conceptos que se van a ir haciendo un poco más complejos y con otros contenidos y otras capacidades en la unidad de competencia 3 y 4. O sea que una cosa no quita la otra, porque está enunciado en el CENOF, no nos lo estamos inventando y no hay cruces en ese sentido. Bien, Sí, yo voy a lo que yo voy a lo que es la capacidad en sí, cómo lo han enunciado. O sea, lo han enunciado con las mismas palabras, pues, de la competencia, de la competencia 4, ¿no? Que menciona ahí las políticas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y en lo que es la competencia 3 mencionan, pues, lo que es la... ¿Dónde están? Pero ahí lo dice, en el mismo CENOF lo indica, literalmente, política de seguridad y políticas de la organización. Sí, pero las políticas de seguridad se van a ver, pues, en la competencia 4, ¿no? Y lo estamos considerando ya en la competencia 2. Porque ya está figurando, ahí. Vayan a observar en ese aspecto, digo, ¿no? Tendrían que ir en contra del propio CENOF porque ahí lo está indicando expresamente. Ese es el detalle. No estamos sacándolo de nuestra propia cosecha, ¿no? Ahí nos lo indica. Ahí está, ¿eh? Sin ir muy lejos. Políticas de seguridad y políticas de la organización. Por acá también lo repiten, es una constante, lo paran repitiendo por ahí. Políticas de seguridad, ve acá otra vez, política de seguridad. Acá también, políticas de seguridad. Son muy insistentes con eso de política de seguridad en la unidad de competencia 2. Y políticas de la organización también. Lo que pasa es que entiendo yo que la lógica es progresiva, que desde el principio, porque esto al final llega hasta lo que es profesional técnico. Y a partir de eso estamos empezando de lo básico, pero es necesario conocerlo porque esto es integral. Es por eso que están colocándolo desde el principio y no es que se repita en todo, sino que nosotros como la parte pedagógica tenemos que ver de qué forma lo podemos dosificar
de acuerdo a nuestro nivel. En este caso, si somos básicos, auxiliar, si es medio ya es técnico, pero los conceptos van a seguir ahí, ¿no? Por eso los colocan de forma transversal, como tanto se menciona de esta manera, ¿no? Creo. Si en las competencias posteriores se le da ya un enfoque más profundo, entonces está bien, ¿no? Pero no lo vayamos a repetir algo así, algo similar, porque, o sea, la competencia misma lo dice, ¿no? Bien, creo que bueno, estamos avanzando bien, ¿no? Con lo que estamos desarrollando con la exposición del colega, está fundamentando lo que se ha ido avanzando. No sé si Hugo tienes la posibilidad de darme el pase para continuar, para monitorear lo que estás compartiendo. Parece que Hugo tiene un problema. Lo primero que ya hemos estado avanzando en el módulo 2, me parece que ya está en todo lo que se ha avanzado, está bien. No sé si tienen ustedes de repente otras opiniones para poder seguir avanzando ya en las otras capacidades. Y no sé qué más, algunas opiniones, por favor. Tenemos acá, hay varios colegas, Carlos, está Manuel también, José. Sí, estamos para poder ir avanzando. Edwin, lo que está diciendo el profesor que antecedió, me parece que lo está explicando bien, porque como él también se nota bien claro que él va a llevar el curso de ensamblaje, creo que lo que se está colocando acá tiene un fundamento. No, por ejemplo, en lo que dice, por ejemplo, él donde el estudiante, por ejemplo, para entrar a red debe conocer lo que es una tarjeta de red, ¿no? Partiendo de eso, lo que él está diciendo está bien, porque se nota que va a aterrizar en algo concreto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el colega. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, yo también coincido contigo. Toda esta parte de acá que ya amplía más el módulo 1 del módulo 1, pues está bien concretado, ¿no? Más bien, entonces avanzaríamos ya con la siguiente unidad, el reportes operativos y herramientas de ofimática. A ver. ¿Me permite para poder a ver si lo podemos observar, señor coordinador? Sí, claro que sí. Sí, pues. Sí, bueno. Esta es la capacidad que, de acuerdo a lo que podamos nosotros definirlo, nos va a permitir a nosotros darle el pase a lo que es también en esta unidad de competencia los cursos de ofimática. Nos explicó el señor especialista, o tenía él sus observaciones, pero creo que nosotros estamos de acuerdo en que es muy necesario que esta parte de ofimática también sea un componente importante en lo que es el logro de la unidad de competencia, en ambas, no solo en la 1 sino en la 2. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La capacidad está relacionada directamente o inspirada con lo que es el indicador de la unidad de competencia número 2, el indicador 2, coincidentemente, en donde dice elabora reportes de cumplimiento. Estoy leyendo lo que dice el CENOF, elabora reportes de cumplimiento de niveles de operación. Es decir,
según las acciones que realizó, va a reportar o va a elaborar reportes. Acá sí ya cambia el verbo, ¿no? Acá no dice que lo va a reportar, sino va a elaborar reportes del cumplimiento del nivel de operación, o sea, lo que hizo. Nada más, porque después vienen las condiciones clásicas, según los acuerdos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, en base a este indicador se redactó esta capacidad elaborar, pero en software de ofimática, los reportes de acciones operativas de cumplimiento programadas. Ahí viene la condición. Como estábamos conversando en la sesión anterior, estamos considerando este verbo elaborar no necesariamente como que ya el estudiante va a ir a una empresa y va a tener el formato listo para llenarlo o elaborarlo, sino como muchos de los colegas presentes explicaron, puede ser que el estudiante llegue a un lugar en el cual se le indique que tenga que modificar los formatos de reportes o incluso diseñarlos, ¿no es así? Y para eso requiere conocer herramientas básicas de oficina. De lo contrario, no va a poder hacer esta tarea y no va a cumplir la competencia. Es por eso que se ha tomado como indicadores de logro de esta capacidad, que para que pueda elaborar o diseñar estos reportes, tiene que dominar software de ofimática básica, como por ejemplo procesador de textos. Aplica las herramientas del procesador de textos en la elaboración de reportes de cumplimiento. Luego dice, utiliza hojas de cálculo para sistematizar reportes. O sea, en la primera usamos procesador para diseñarlo, hacerle su tabla, hacerle su relleno, su tipo de fuente, etc. Pero ¿qué sucede si llega el caso en el que los reportes tienen que almacenarse, guardarse o tenerlos a la mano, o se necesita hacer reportes numéricos, no cálculos, presupuestos, costos, etcétera, o cifras que tengan que procesarse? Entonces, ahí es donde podemos utilizar hojas de cálculo para sistematizar reportes de cumplimiento. No nos estamos saliendo de la lógica de que estamos diseñando o realizando estos reportes. En este caso usamos hojas de cálculo para sistematizar estos reportes de cumplimiento. Y luego sucede que es muy posible que los reportes también puedan sustentarse. De repente no son solamente para colocarlos y elevarlos. Es posible, estiremos un poquito la idea, que el estudiante o el estudiante que esté aquí o el trabajador que esté aquí tenga que sustentar este reporte, tenga que mandarlo por un correo, pero en un formato que se entienda, en un formato en el cual sea más apreciable, y para eso necesita adaptarlo en una presentación. Realiza reportes en formatos de presentación, ¿de acuerdo? Entonces lo va a colocar en su PowerPoint o en su presentación de Google. Si ya está hecho en Excel, lo va a exportar y lo va a presentar bonito con sus efectos, etcétera, y de repente hasta lo puede exponer, ¿no? De repente lo llaman a ver, sustenta cuál es tu reporte, y lo tiene que proyectar en un proyecto multimedia y listo, ¿no? Entonces ese sería el tercer indicador, ¿no? Que utiliza presentaciones. Nos estamos cuidando de no usar nombres propios, ¿no? Como Word, como Excel, como PowerPoint, por obvias razones, pero estamos trabajando con software de ofimática. Al tratar de incluir o al incluir estos indicadores, ya estamos sosteniendo la parte que es el contenido, pues, ¿no? En donde vamos a desarrollar el contenido de ofimática básica, pero ¿orientado a qué? Orientado a que tiene que elaborar sus reportes, o sea, de todas maneras. Y esto se engarza con la capacidad previa, que es que tiene que reportar. O sea, una vez que lo haga, ya está haciéndolo, lo reporta, pues, ¿no? Por eso son dos cosas diferentes. Una cosa es que lo elabora y otra cosa es que una vez que está elaborado ya lo puede reportar. Y luego dice, ya, aplica procesos digitales de trabajo colaborativo y remoto para reportar las acciones. ¿Qué indica eso? Que va a utilizar internet
o herramientas de trabajo colaborativo de Internet, remoto Internet, para reportar estas acciones, como compartiendo ese reporte por Google Drive o enviándolo por correo, etcétera, etcétera. Ahí también estamos hablando de todo lo que es ofimática, pero de Internet, trabajo colaborativo, y que lo pueda almacenar obviamente, ¿no?, en su Drive. Más o menos ese es el sentido para poder lograr lo que se desea. Y bueno, esa sería la idea. Podemos trabajar con Office 365. Es software propietario, ¿no? Dependiendo de la institución si está pagando su suscripción. Sí, sí. Hay múltiples formas, colegas. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí, estamos, sí, está Hay bien. diversas maneras, ciertamente. Sí, no necesariamente pueden hacer el Open Office también, ¿no? El Open Office. No, También, o sea, darle esas alternativas a los chicos, ¿no? O sea, está muy interesante ahí. La nube es abierta, ¿no? O sea, hay muchas alternativas ahí. Está muy bonito. Está bien. No sé qué opina Hugo. Genial. Yo la verdad que el plan lo he estado revisando y sí, o sea, el orden no es 100% como lo quisiera exactamente, pero yo creo que más acá lo que deberíamos liarnos es más por ver la cantidad de horas asignadas a cada unidad didáctica, ¿no? A cada capacidad, ¿no? Cada unidad didáctica, así como para que se logre. Porque, por ejemplo, el mantenimiento, definitivamente tiene que ir bastante tiempo. Ofimática también va a demandar algo de tiempo, así lo querramos acortar, va a tomar algo de tiempo ahí. No sé qué dirán ustedes, colegas. Creo que más experimentados en pedagogía son ustedes, creo, la mayoría de ustedes. Pero en eso disculpen, en eso lo que dice el profesor de lo que es Word, Excel, tiene que ser algo puntual de acuerdo a lo que a un reporte nada más, pues. Tiene que ser algo puntual, ¿sí o no? Porque si no va a demandar más tiempo. Tiene que ser Y puntual. no olvidando que algunos alumnos ya vienen con sus experiencias previas, ¿no? Algunos ya tienen en el colegio pues computadora, ya trabajan. Claro, y eso ya, como dijo el profesor, es manejable, pues no puedes, no es muy complejo. Gracias. Permítame. Adelante. Sí, sí, efectivamente, ustedes han podido dar cuenta que cuando un técnico llega a trabajar a un lugar, sea cual sea, él sabe todo lo referente a informática, sistemas de redes, el hardware, él sabe todo. Le preguntan de todo y tiene que hacer de todo, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente es necesario que sepa pues el software básico. ¿Qué sería que no sepa? Imagínense, ¿no? Y de tener conocimiento ya deben tener algo básico de conocimiento, ¿no? Ya es cuestión pues de cada institución dosificar pues lo que le va a profundizar, ¿no? Lo que va a necesitar más. Por ejemplo, en una conferencia que asistí, preguntaron lo siguiente: ¿cuál es el programa más potente para una presentación? De todos los programas que existen, el PowerPoint, aunque parece mentira, ¿no? Y al técnico siempre le mandan a elaborar pues una presentación. Si no lo va a presentar él, que lo elabore para el jefe, ¿no? Para el jefe, ya sea el gerente, bueno, etcétera, ¿no? Imagínense que no sepa, ¿no? Muy lamentable. O sea, no da solución. Y es una de las herramientas que debe tener, sí, es una de las herramientas que debe tener, porque él va ahí para dar solución, ¿no? Y esa es una de las soluciones, aunque parece mentira. Generalmente los jefes no elaboran sus presentaciones. Siempre llaman pues al secretario, ¿no? En este caso al técnico, para que lo elabore, ¿no? Está interesante la propuesta. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que ya en cuestión de las horas ya se ve pues ya la situación como debe ser, pero de que debe tener eso básico, debe tener. Igual también que en Excel, es un programa que actualmente se automatiza ya. Entonces también puede elaborar algunos programas de automatización para poder trabajar y colaborar con la empresa, ¿no? Bien, eso sería todo. Creo que en ese punto muchos tenemos coincidencia, ¿no? O sea que necesariamente nuestro asistente técnico tiene que tener sí o sí conocimiento ofimático.
Y bueno, está bien, está ahí justamente para no, digamos, forzarlo ni nada. Está justamente en la parte de reportes, porque reportes puede ser expresado de muchas formas, entonces no hay problema. Creo que, no sé, si alguien más tiene una observación por ahí de repente al respecto, de repente yo creo que ya puede quedar ese segundo módulo. No sé si alguien más tiene alguna observación. El colega Ciro Santibáñez nos dice que está de acuerdo totalmente. El primer módulo también está excelente, arranca muy bien. Como les dije, bueno, esto en la reunión anterior, más que nada, el tema así de un orden, pero bueno, se hizo la votación, por mayoría se eligió de que se mantuviera el orden así y quedó, ¿no? Entonces, yo creo que ya podemos quedar ahí. Si es así, ¿cuál sería el próximo paso? Yo estaba pensando ver de repente el psicotécnico, pero no sé, de repente me estoy saltando algún paso, colega Edwin. A ver si ilumina. Terminemos con esta parte de las capacidades de empleabilidad. ¿Terminamos con esto? ¿Hay algo que ver en la empleabilidad? Yo pensé que ya estaban planteadas y ya... No, o sea, no, por eso pregunto, ¿no? ¿Está todo ok? Y ya está, ¿no? O sea, sí, lo de empleabilidad sí está propuesto también. Y están ahí justamente las capacidades redactadas, las podemos analizar. Lo que sí creo que debería ser un reto para nosotros es, acá no hay una capacidad transversal y hay que plantearla, porque los especialistas están incidiendo mucho en que haya una capacidad de empleabilidad transversal y están sugiriendo básicamente que sea ético, emprendimiento, no recuerdo bien. Entonces eso habría que verlo. Sí, disculpen, hay un documento que nos pide el ADREL en la cual hablemos de ética, ¿no? O sea, ¿qué acciones estamos llevando los docentes en los planes de estudio para lo que es la ética, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo los del ministerio. Dijeron que iba a salir, que nos iban a brindar, pero no sé, si usted lo tiene, lo podría compartir porque... No, más bien lo están solicitando a los directores, que sí, que nosotros lo vayamos mostrando. Nos indicaron de que ya nos iban a dar para manejar todo lo que es capacidades, indicadores, les vamos a dar ideas para que puedan plasmarlo en sus planes, pero hasta ahorita estamos esperando. Sí, pues. Bien, entonces, ¿lo dejamos esto, Hugo, esta parte? Sí, porque la verdad que si no hay la propuesta que están prometiendo... Para que podamos... De repente podría ser, de repente en lo que es la transversalidad también podemos trabajar un poco de lo que es la etiqueta, ¿no? ¿Etiqueta social? Etiqueta. Que son la forma como se comporta el estudiante en las redes, ¿no? O sea, a nivel virtual. La etiqueta es la combinación de las redes con la etiqueta, el comportamiento, las normas de convivencia. Ah, vale. De repente orientarlo a un uso responsable de la web, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ese apartado sí debería... Pero eso podría ir tanto en ética como... En ética debería ser. Sí, en ética. Tienes razón. En ética. Sí. El uso responsable de la etiqueta, ¿no? Sí, el uso responsable de la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, muchos alumnos abrevian términos, ¿no? Por ejemplo, XD o LOL, ¿no? O sea, se expresan de una manera que de repente el castellano lo convierten pues en términos muy coloquiales, ¿no? Entonces eso también valora el castellano. Entonces podríamos influir en ese término. Después también el uso de mayúsculas, que es gritar, ¿no? En vez de hablar, ¿no? Pero eso puede estar aquí, ¿no? Donde dice normas de convivencia, está acá. Ajá, ahí puede estar. Aquí, o sea... No, y eso de las mayúsculas está bien, pero eso creo que va más bien en comunicación efectiva, ¿no? O sea, ahí ya se está viendo eso, se supone, ¿no? Creo. Creo que está ahí como parte del contenido. Yo la verdad que no me atrevería a mover eso hasta que nos digan algo ya. Pero ahí está, o sea... A ver, creo que está interpretando... es cierto que el documento que nos van a dar nos va a incrementar las ideas, incluso nos va a decir cómo hacer un transversal. Hasta ahorita es lo que nos han dicho. Pero las propuestas de capacidades también están en base a lo que se han estado trabajando en nuestras UGELs y creo que están bien. Los contenidos también tendríamos que analizarlo. Pero tal vez antes de llegar a este punto, colegas, y ya que la hora nos gana, yo he mandado al grupo un orden, no sé si el coordinador Hugo podría mostrarlo, por favor.
Sí, claro. A ver, un momentito, si me dejas compartir pantalla. Sí. A ver, de Gabriel. Listo. Voy a salir. Ya está. No sé, colega, si puedo intervenir un poco. Adelante, adelante, colega. Lo va compartiendo. Lo que es, por ejemplo, si nosotros nos basamos en el marco común de competencias digital docente, hay una área de competencia llamada comunicación y colaboración, ¿no? Y bueno, lo ven también un poco como forma transversal. Por ejemplo, una de ellas es la gestión de la identidad digital. ¿Y qué es la gestión de la identidad digital? Por ejemplo, que el alumno pueda mostrarse de una forma tal de que genere una identidad digital que sea adecuado a, digamos, a su proceso cognitivo, ¿no? Por ejemplo, evitar el plagio, evitar, pues, publicar en redes algunas cosas que no deberían existir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa sería la identidad digital, el colaborar, el apoyar, el aportar, salir también de repente en el LinkedIn, ¿no? O en alguna red de trabajo, más o menos para que vaya haciendo currículum, ¿no? Eso sería para mí lo que es gestión de identidad digital. ¿No? Claro, está bien. Identidad digital. No, entonces eso se puede hacer en forma transversal. La etiqueta también es otro término. Después también la colaboración mediante canales digitales, la participación de ciudadanía en línea, el compartir información y contenidos digitales, ¿no? Y si están referenciados, mejor aún, porque ustedes saben que el tema del plagio es algo que generalmente hoy en día en las maestrías se aplica el Turnitin, y automáticamente cuando alguien va a dar hacer un trabajo monográfico o una tesis, va a pasar necesariamente por un Turnitin, ¿no? Que verifica si es que realmente el docente ha colocado, o el docente o el estudiante ha colocado o ha referenciado adecuadamente al autor, ¿no? Y si no lo ha hecho, ya prácticamente es un plagio, ¿no? Entonces por ahí podríamos ver el tema de esa parte transversal, porque eso se tiene que hacer de todas maneras. Siempre al alumno se le tiene que dar como una gotita cada día, ¿no? Para que él se acostumbre. Sí, colega, yo creo que todos estamos de acuerdo en esos puntos, pero en el caso de ensamblaje y diseño, ofimática y todos los cursos que nosotros llevamos, hay un punto de quiebre ahí, porque el software que a veces nosotros utilizamos dentro de nuestros equipos no es un software legal, y los productos que se trabajan, por ejemplo, para hacer validación, chequeo, diagnóstico, generalmente los sacamos de internet o de páginas en donde son piratas, ¿no? Y lo que los técnicos instalan, y eso es normal, de repente llamemos entrado normal, que no debe ser, ¿no? Te instalan un software craqueado, ¿no? Tú le dices, instálame el Office, y no te dicen, te vendo la licencia de Office, ¿no? Aunque existen diferentes mecanismos de compra, lo puedo comprar de repente en otros países con un costo menor de licencia. Bueno, ese punto de ética va a chocar de repente, colisionar en algún momento, ¿no? Porque estás instalando software, estás instalando el Windows, estás instalando programas, y para validarlos lo craqueas. O sea, es todo un tema controversial, ¿no? Realmente es polémico. Seríamos unos éticos sin ética. Sí. Es algo que somos piratas, de prueba, ¿no? Somos piratas. Que estaremos con versión de prueba, nada más podría ser, ¿no? Para aportar en ese aspecto, fíjense, yo llevo un curso de delitos informáticos. Ajá. Fíjense, uno comete lo que es delitos contra el autor, siempre y cuando reciba, pues, a cambio un dinero. Pero si uno instala sin ganar nada, o sea, sin fines de lucro, ahí no hay delito, ¿no? La persona que lucra, ellos son los que cometen el delito. Claro, también el que va a comprar, porque ya lo hace
lo hace pues más grande eso, pues, ¿no? O sea, para que comercialice. Pero si uno compra, por decir, para su casa, ¿no? O para el amigo, para instalarle así, sin cobrarle, eso no es un delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando dicto mis clases y hablo pues de lo que es la licencia de funcionamiento del software, yo les hablo ahí, pues, ¿no? Y les digo, efectivamente, porque ellos también tienen que saber cuándo es un delito y cuándo no es un delito, ¿no? Y que si van a lucrar, aténgase a las consecuencias, porque eso está penado, ¿no? Entonces, no es de que nosotros enseñemos pues a nuestros estudiantes pues a cometer delitos, no, sino también ellos deben conocer lo que es la parte positiva y la parte negativa que hay dentro de lo que es el software en sí. Es igual que las informaciones en internet, ¿no? Que algunas están licenciadas y otras no. ¿No? Eso sería un aporte. Bueno, yo creo que ya para no extender innecesariamente más esto, creo que estamos llegando a buen puerto. Creo que puede quedar a grandes rasgos ya todo este ciclo auxiliar técnico propuesto aquí. Lo hemos estado revisando la última vez, el viernes, ¿no fue? Sí, el viernes, y hoy día lunes estamos terminando de ver esto. Y bueno, pues creo que pasemos simplemente a votación. ¿Me permite, por favor? ¿Me permite, por favor? Sí, adelante. Sí, justamente para ordenarnos y seguir una metodología adecuada, necesitamos aún finalizar este plan. Aún no hemos terminado, creo yo. Nos faltan detalles importantes. Entonces, vayamos a la perspectiva que el plan que hemos propuesto está entrando a socialización, estamos aportando, pero hay cosas que se pueden mejorar. Y vamos a seguir viendo la secuencia, una secuencia que ha sido incluso ya recomendada en lo que es diversas capacitaciones. Y por eso quería que los colegas observen la secuencia para poder ordenarnos y seguir una secuencia y terminar de la forma más adecuada de este plan. Si me permite, por favor, mostrar lo que se compartió en el grupo, señor coordinador. Claro. A ver, todo suyo, comparta, por favor. No, compártelo usted. Usted lo tenía ahí a la vista. La imagen que se... la imagen de la secuencia. Así es. Ya. Ahí está. En una capacitación que llevamos auspiciada por DICERPA para directores de institutos y CETPROS en lo que es referente a la elaboración de planes de estudio, que tal vez algunos de ustedes habrán llevado, se nos ha indicado exactamente cuál es la secuencia de formulación de planes de estudio, el paso a paso, muy interesante. Entonces, ¿en qué paso nos encontramos ahora? Ya hemos formulado las capacidades, paso 1, capacidades técnicas, empleabilidad también, las hemos analizado, falta la de empleabilidad, pero esto lo estamos viendo. Paso 2, formulación de indicadores de logro de las capacidades, también ya lo hemos analizado, lo hemos redactado, se ha analizado. ¿Qué vendría? La denominación de las unidades didácticas, no las hemos visto aún, y esto es importante, porque también esto va a incidir en lo que es las convalidaciones y transitabilidad. Tenemos que ver esto, y esto nace de las capacidades y sus contenidos, no podemos obviar este punto. Luego de ver esto tenemos que ver los contenidos que ya los hemos reconocido, ¿no? Entonces eso lo podemos ya hasta obviar, porque ya lo hemos visto. Las experiencias formativas también tendríamos que analizarlas para consensuar, porque también hemos estado analizando los diversos planes y hay enfoques un poco divergentes. Y por último, recién tenemos que definir la denominación de los módulos formativos, que hemos sostenido desde siempre que esto lo tenemos que analizar al producto final de lo que hemos redactado en capacidades e indicadores. Tenemos que definir o se va a mantener, si se va a mantener lo que se propuso en 2 o 3 reuniones, nos tomó 2 o 3 reuniones mandar lo que es los nombres, si se van a mantener o a la luz de todas estas capacidades e indicadores se pueden cambiar, pero relacionándolos a lo que hemos propuesto.
Ahí también en este plan se ha propuesto nuevos nombres, obviamente está a consideración de ustedes. Sé que la reunión se está haciendo muy larga, pero considero que estos pasos que son establecidos y son coherentes se deben seguir para redundar en un buen plan. Entonces quisiera saber si podemos seguir este orden. Lo que pasa es que nos han hecho trabajar en un orden diferente, pero no está mal, definitivamente no está mal. Y ahora, lo que pasa es que los nombres de las unidades didácticas, esto es propuesto al final de cuentas, igual me imagino que el contenido, y pues los nombres van, no sé, colegas, si alguien tiene de repente alguna propuesta de repente diferente de nombre para las unidades didácticas, aunque yo le veo literalmente pues está, a ver, capacitación en el uso del sistema informático. Hugo, yo creo que eso lo podemos manejar al consenso en una próxima reunión, que lo analicemos cada uno de nosotros. Yo creo que estamos avanzando bien. Podríamos inclusive dejarlo, pero con calma. Queda pendiente entonces esto de acá, ¿no? Los nombres de las unidades didácticas. Y seguir la secuencia. Esta secuencia justamente está recomendada por el Ministerio. Hay que seguir la secuencia, nada más. Se tiene que definir si los nombres de los módulos van a ser los mismos que se acordaron o se pueden cambiar. Claro, todavía falta eso. Acuérdense que eso fue el 3 y el 6, más que nada, ¿no? 3 y 6. Nos faltó la denominación de las unidades didácticas y el nombre de los módulos. En cierta manera, pero hay que seguir esa secuencia, validando punto a punto, ¿no? O sea, las unidades didácticas que ya lo hemos explicado, que se han definido hoy día de hoy, que se ha sustentado, porque están bien, ¿no? Volvamos a analizarlo con calma. En la próxima reunión avanzamos eso rápido. Lo que pasa es que ya hay puntos que hemos hecho, como justamente Lorenzo mismo mencionaba. Por eso, los únicos huecos que nos quedan es 3 y 6, pues. No lo veamos de una manera tan simple. Sí. Discúlpenme bueno, en realidad no hay que verlo de esa manera tan directa, porque tenemos que analizarlo con calma, y eso justamente nos da la idea de poder tener unos días de leer y de plantear, y si estamos de acuerdo, bueno, lo hacemos, y si no, también lo podemos cambiar. Sería bueno de esa forma, es la forma pedagógica. Totalmente de acuerdo. Terminar el toque. Pero bueno, estoy novato en docencia, así que básicamente hay que analizarlo con cuidado. Ya, entonces el día lunes estaríamos viendo la denominación de las unidades didácticas, ¿sí? O no sé, o estoy mal de repente. Sí, adelante. Sí, mientras están revisando pues las capacidades o los indicadores, porque he visto por ahí un indicador, así rápidamente he visto, no lo había visto porque entré un poquito tarde. He leído un indicador de mantenimiento predictivo de primer nivel. Mantenimiento predictivo de primer nivel, he leído ahí. Me parece que en el primer módulo, ¿no? Sí, primer módulo, por ahí he visto. Ahí está, sí, ejecutar el mantenimiento predictivo de primer nivel. Predictivo de primer nivel no hay. O sea, predictivo sí, ¿no? Pero no es predictivo nomás, nada más. O sea, no tiene niveles. Ya. La verdad que yo para empezar ni siquiera había escuchado que era, o sea, predictivo como tal no, sino preventivo, pero en fin, de repente hay algo que se me ha escapado, no lo sé todo. Podría ser eso como el primer nivel, o sea, el predictivo podría ser el primer nivel. Sí, pero no es mantenimiento predictivo de primer nivel del centro de cómputo. O sea, se refiere al mantenimiento predictivo del centro de cómputo, ¿no? O sea, o nos quedamos con predictivo o nos quedamos con primer nivel, pero no pueden andar a hablar. Sí, el sentido era justamente de reforzar un poco lo que era el enunciado de nuestra unidad de competencia, porque hace referencia a primer nivel, y que de esta forma no haya una observación específica de la parte de cualificaciones en su parte pedagógica, porque ellos ven bastante la coherencia entre unidad de competencia, entre lo que es indicadores, ¿no? La observación técnica puede ser correcta, no hay problema en eso, pero cuando se observa primer nivel,
ya estamos enlazando lo que corresponde a esta unidad de competencia y lo que justamente nos está obligando las LACUA, ¿no? Entonces podría ser así. Esa es la idea. Fíjense, podría ser así. Ejecutar en primer nivel el mantenimiento predictivo del centro de cómputo. Está bien, creo que la verdad no logro encontrarle mucha diferencia igual que el otro, pero vale, soy yo. Pero se entiende que es lo mismo. Sí, o sea, se entiende que es lo mismo, solo que ya, ok. Es predictivo, nada. Si no va en contra del CENOF y tampoco en contra de la lógica que debe seguirse, no hay problema. Vamos a tratar de seguir esa secuencia como estaban planteando. Parece que todavía puede haber detalles que se nos escapen el día lunes. Y en todo caso, de todas formas, nos vamos a centrar en lo que nos falta, ¿no? O sea, vamos a revisar la secuencia, pero vamos a tratar de centrarnos en todo caso, si es que no hay otra particularidad por ahí, en la denominación de las unidades didácticas. ¿Está bien? Sí, y un pedido final. Yo no estuve en 2 reuniones y se me hizo difícil a veces engancharme en esas 2 y ver cómo iban avanzando. Me hubiera gustado. El pedido es este. Creo que hay colegas que por una u otra razón tampoco a veces pueden asistir o entran un poco tarde. Yo creo que en los principios se había acordado, no sé, que se iban a grabar las sesiones y se iban a compartir, me parece. Yo creo que sería lo más sano, porque este debate tiene que ser público para el grupo y queda una evidencia de que estamos trabajando y haciendo las cosas correctas. Entonces, si no hubiera un problema en esto, mi pedido sería que si no es en esto o las demás se pudiera grabar y luego se comparta, ¿no? Bueno, es una sugerencia. La verdad que la idea es buena. El tema es el tener que subirlo. Pero está bien, de todas formas se va a tomar en cuenta. Ya, pues será proceder con la grabación entonces de los procedimientos. De hecho, lo que pasa es que imagínense que en mi clase nomás me paro olvidando de, si no me avisan los alumnos, profe, grave, no me acuerdo. Un detalle mío, ya, pero el colega Edwin, si me puedes echar un cable ahí, me ayudaría bastante. Me vas a acordar, aunque sea. Me vas a acordar, porque de verdad que... ya, perfecto, ¿no? De ahí toca, o sea, tengo que grabarlo y tengo que subirlo. Se grabó la vez pasada, creo, pero... La primera, pero ya creo que ya se grabó. Ya, de ahí me olvidé. Te olvidaste. Sí, me olvidé. Siempre me olvido, en clase me olvido. Si los alumnos no me dicen, no me olvido. La verdad, no sé. Bueno, eso muestra una debilidad, creo yo, porque estamos en la etapa remota y muchos de nuestros estudiantes ya son 2 años que nos están pidiendo siempre grabaciones, ¿no? Entonces hay que revisar eso. No, profesor. Sino que uno... Pero no, sí, grabo en clase, siempre lo grabo. Bien. Vamos a entonces empezar a grabarlo, sí. Ahorita sí, ya creo que ya voló. No tiene sentido grabar ahorita, pero... Sí, ya, pues, la próxima reunión entonces empezamos a grabar. Hazme acordar, por favor. Y nada, nos veríamos el día viernes, 9 de la noche igualmente, ya para volver a revisar según estas pautas y ya, pues si no hubiera nada en el camino, pues nos centramos en la denominación de las unidades didácticas. ¿Está bien? Sí. Correcto. Ya. Muy bien, gracias. Quedamos así, entonces voy a... Bueno, no se ha corregido. Ah, sí se ha corregido, ¿no? Este punto de acá y alguno que otro detalle. El archivo que mandé, el archivo que envié el grupo, ese era el que estaba corregido, no el anterior que ustedes tenían, sino el que he corregido y lo envié al final. Sí, sino que ahorita le acabo de aplicar una corrección, ¿no? De parte, con el aporte del colega Morán. Hemos cambiado el orden aquí. No sé si para subir en todo caso esta versión, ¿no? Con ese cambio. O hay algo más, de repente más actual que eso. Cuando se hace el cambio ahí, cuando se hace el cambio ya se jala para los demás, así que no hay problema en eso. Por eso, resubo este archivo entonces, pues, ¿no? Si están de acuerdo todos los colegas, claro. Sí. Bien. Entonces resubo este archivo, sí, sería lo que estaría quedando y pues nada, por el momento, ¿no? Y de ahí seguimos revisándolo el día viernes, ¿no? Viernes estoy olvidando. Ya. Pues nada, colegas, entonces sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado como siempre y esperamos contar con su presencia nuevamente y sus aportes el día viernes. Nos vemos, colegas, tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. El día viernes. Gracias.